El enunciado del ejercicio dice el vector de fuerza P de 500 newton de la figura se descompone en sus componentes por lo que P es igual a A más B más C, que son tres vectores. Se desconoce la magnitud de A. La magnitud de B, que está en el gráfico, es de 300 newton en la dirección mostrada y la magnitud de C es de 400 newton en la dirección desconocida. Determinar la magnitud y el vector A, la magnitud de A y el vector unitario C. En este caso lo que da como dato adicional es el vector direccional de A, que es el vector que coincide con el eje X. Como ustedes ven acá, este es el vector direccional ya establecido, ¿verdad? Entonces nosotros lo que no conocemos de A, si hacemos una lista de cosas, el vector, tenemos el vector A, B y C. Y nosotros para cada vector tenemos que determinar el módulo, dirección y determinar el sentido. Entonces básicamente del módulo A nosotros no conocemos su módulo, conocemos su dirección, ¿verdad? Porque en este caso el vector A coincide con su vector direccional y conocemos el sentido también del vector. De B conocemos prácticamente todo, conocemos módulo, dirección y sentido. Y del vector C conocemos su módulo, pero no conocemos ni su dirección ni su sentido, porque son desconocidos para nosotros. Entonces, tenemos que plantear de acuerdo a cómo se presente cada vector, de alguna manera que nos puedan permitir expresarlo de manera más fácil. Por ejemplo, el vector A, yo puedo plantear como el vector con módulo desconocido. Es decir, es un módulo porque el vector direccional yo ya lo conozco, que es el vector coincidente con el eje X, 1, 0, 0. Así como ven acá. Desde el eje X, el eje Z y el eje Y. El vector B yo puedo expresarlo como una serie de componentes, pero acá yo le voy a explicar algo que se suele utilizar bastante de acuerdo a lo que nosotros tenemos gráficamente, que son los ángulos directores. Un ángulo director es el ángulo que se forma entre el vector y cada uno de los vectores direccionales de los ejes. Por ejemplo, estos son los vectores direccionales de los ejes mencionados. Entonces, en este caso, este vector forma 30 grados, el vector B, forma 30 grados con respecto al eje X. Entonces, el ángulo director es 30 grados. El vector B forma, en este caso, 90 grados con respecto al eje Z. Entonces, ese es el ángulo director. Y con respecto al eje, con respecto, voy a cambiarle de color para que se vea mejor. Este es el ángulo director. Con respecto al eje J, o sea, con respecto al eje Y, ¿verdad? Que sería la componente J, el vector tiene un ángulo formado de 60 grados, ¿verdad? Porque en este caso sabemos que cada cuadrante tiene 90 grados. Se ve eso gráficamente. Se entiende, ¿verdad? Yo puedo trabajar de esa manera también. No hace falta que yo determine, por ejemplo, las coordenadas de este punto, la coordenada de este punto, ¿verdad? Que puede ser el punto B y a partir de ahí voy sacando los elementos, sino que básicamente yo puedo ver que esto, si lo transformo en una pieza bidimensional, yo tengo acá que esto es 30 grados, este es el ángulo de 60, ¿verdad? Entonces, estos ya son mis ángulos directores. Uno es 30, otro es 60, y con respecto al eje Z se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo yo planteo el esquema del vector B? Entonces, el vector B para mí va a ser el módulo de B
multiplicado por los cosenos directores. Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de tita. Y automáticamente yo ya tengo el vector B con todas sus componentes. Entonces, estos serían los ángulos directores. Me olvidé del vector P también, que es un vector que también está dentro de nuestra condición, que nosotros conocemos tanto módulo, dirección y sentido. Entonces son dos vectores totalmente conocidos y algunos que le faltan componentes por conocerse. Entonces acá yo ya tengo todas las componentes. Voy a borrar todo esto. Ahora necesito armar el vector. Voy a armar primero el vector P. El vector P, por ejemplo, es un vector que tiene que tenía como dato 500 era el módulo. Ok. Para este caso, nosotros si queremos hacer por cosenos directores tenemos que hallar el valor de este ángulo que se forma con respecto al eje Z, que básicamente va a ser 60 grados, pero tenemos que hallar después el ángulo que se forma de ese vector con respecto al eje Y, que es un ángulo oblicuo, y después el ángulo que se forma entre el vector P y el eje X, el eje Y, que son ángulos oblicuos. O sea, no podemos directamente eso aplicar como cosenos directores porque no vamos a poder obtener el valor correcto. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Lo que se hace es el vector P se proyecta sobre el eje Z, que sería esta componente que está acá, P en Z, y se proyecta sobre el plano perpendicular, o sea, sobre el plano perpendicular al eje Z, que sería esta proyección. Voy a ponerle P1. Y esa componente P1 se vuelve a proyectar sobre los ejes, que sería en este caso P sub I, y se proyecta sobre el eje X, que sería P sub X. Entonces, esas tres componentes son las que van a formar el vector P. Ya que eso proyectando sería básicamente ese el esquema de resultado. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que el vector P yo puedo expresarlo como la componente Z, la componente Z no hay ningún inconveniente. Va a ser una componente que tiene, en este caso, el módulo de P por coseno de 60. La que sería proyectar sobre el eje Z. Ahora, las componentes, voy a darle un poco más de espacio, coseno de 60. Parecido a lo que hicimos, el coseno director. Pero las componentes en Y y en X tienen esta característica. Primero la componente P se proyecta sobre el plano, que sería P por coseno de 30. Y en este caso eso se vuelve a proyectar para el caso del eje X por coseno de 50. ¿Por qué? Porque ese es el ángulo que se forma entre el vector P1 y el eje X, que en este caso 50 grados. Y para el eje Z se proyecta con respecto al plano, que sería P por coseno de 30 y se vuelve a multiplicar por coseno de 40. Entonces esos serían las componentes del vector. Es decir, yo multiplico P por coseno de 60, que es este valor, para hallar P en Z, y para hallar P en X, por ejemplo, multiplico P por coseno de 30 por coseno de 50. Y para hallar P en Y, multiplico P por coseno de 30 por coseno de 40. Y ese sería el valor de la proyección o las componentes del vector P para nuestro ejercicio. Se puede aplicar esa propiedad para poder obtener el valor del vector sin tener que hallar coordenadas de puntos. Ustedes pueden, si quieren, llamarle coordenadas o llamarle a este punto P, el origen, y hacer como corresponde, pero también esta es una forma válida que ustedes pueden aplicar
para resolver. Entonces, el vector P, por ejemplo, va a ser con las siguientes componentes. 500 coseno de 30 coseno de 50 500 coseno de 30 coseno de 40 y esto va a ser 500 coseno de 60. Entonces voy a calcular 500 coseno de 30 coseno de 50, 278,34, 200, sí, 34, 500 coseno de 30 coseno de 40 sería para el caso de I. 331,71, 500 coseno de 60 sería en este caso 250. Sería el vector P. Y el vector B, ya habíamos visto que es coseno. B tenía como módulo 300, entonces va a ser 300 coseno de 30, 300 coseno de 60, 300 coseno de 90. Entonces el vector B va a ser 300 coseno de 30, 259,81 y 300 coseno de 150. Este es 0. Entonces el vector B ya está también. El vector A ya está también. El vector, en este caso el vector A ya sabemos que es nuestra incógnita multiplicado por 1, 0, 0. Y el vector C ahora nosotros tenemos que plantear. Conocemos el módulo de C. Entonces podemos plantear como si fuera un vector unitario multiplicado por el módulo o podemos plantear como si fueran componentes. Eso ya depende mucho de cómo nosotros queramos considerar. De igual manera vamos a tener la C sería 400 por el vector unitario C. Eso es lo que nosotros podemos decir a primera mano o después obviamente plantear otra opción. A ver, 400. Entonces, ¿cómo resolvemos el ejercicio? Planteando lo que establece el ejercicio. P es igual a el vector A más el vector B más el vector C. Vector P ya conocemos, o sea que yo puedo plantear que A más C es igual al vector P menos el vector B. Entonces me hace mucho más fácil hacer la diferencia entre estos dos y sacar el vector P menos B. Voy a subir un poquito más. Entonces voy a hallar el vector A más C. En este caso va a ser P menos B. Sería 278,34 menos 251,81 da 26,53. 26,53. Después tenemos 331,71 menos 150. 181,71
Creo que me parece un 5 ahora, pero tiene que ser un 5. Y después 250 menos 0, que es 250. O sea, este es el vector P menos B. Y acá ya depende cómo querramos plantear. Por ejemplo, el vector A es un vector que tiene componentes A, 0, 0. El vector C, por ejemplo, tiene componentes C en X, C en Y, C en Z. O también podemos considerar el vector unitario, que para nuestro caso esa va a ser la forma más conveniente. ¿Por qué esto no nos conviene del todo? Porque tenemos que utilizar otras expresiones nada más para poder calcular. Pero se va a poder igual hacer. Cualquiera de las dos formas es válida. O sea, en este caso va a ser 400 por C minúscula en X, 400 por C minúscula en Y, 400 por C minúscula en Z. Esa sería la forma de representar el vector C para nuestro ejercicio. Entonces voy a resolver el sistema. Acá tengo la condición que, por ejemplo, 181,71 es igual a 400 C en Y. Entonces yo puedo hallar el valor de C en Y, que va a ser igual a 181,71 sobre 400, que es igual a 181,71 dividido 400, 0,45. Después hago lo mismo acá, 250 es igual a 400 C en Z, hallo C en Z, es igual a 250 sobre 400, y esto da 0,62. Y obviamente nuestra tercera ecuación, donde tenemos acá 26,53 igual a más 400 por C en Z, perdón, por C en X, nosotros tenemos dos incógnitas en una misma ecuación. ¿Cómo resolvemos esto? Nosotros sabemos que el vector direccional C minúscula, C en X, más C en Y, más C en Z, perdón, C en X, C en Y, C en Z, es de módulo unitario. Entonces nosotros sabemos que C en X al cuadrado más C en Y al cuadrado más C en Z al cuadrado tiene que ser igual a 1. O sea, básicamente no importa tanto el radical. Acá solamente importa las componentes al cuadrado. Y nosotros ya sabemos cuánto vale este. Este vale 0,625 igual a 1. 0,45 al cuadrado y C en X, que es lo que queremos calcular al cuadrado. 1 menos 0,45 al cuadrado menos 0,625 al cuadrado. Voy a quitarle este cuadrado de acá y voy a aplicar raíz. 1 menos 0,625 al cuadrado menos 0,45 al cuadrado. 0,64. Entonces, conociendo C, yo ya puedo calcular el valor de
Sí, exactamente. El valor de C en X tiene que tomar doble signo. ¿Por qué? Porque si bien yo puedo probar, por ejemplo, la primera opción, que sería, por ejemplo, 26,53 igual a módulo de A más 400 por 0,64, el valor del módulo de A me va a salir negativo. Es decir, va a ser 26,53 menos 400 por 0,64 y me va a salir negativo. Menos 229,47. Menos 229,47. Entonces, nosotros podemos tomar esto como una respuesta, pero el enunciado a nosotros nos dice que solamente se desconoce la magnitud de A. Por ende, la dirección de A ya se conoce porque nosotros ya establecimos eso de acuerdo al vector direccional. Entonces nosotros no podemos obtener un valor de módulo de A negativo. Tiene que ser necesariamente positivo. En cambio de C, nosotros desconocíamos su dirección y su sentido, entonces el sentido de C sí puede ser variable. En cambio en A, dirección y sentido ya no pueden modificarse. Entonces para que la respuesta sea válida, en este caso nosotros tenemos que optar por la opción de 26,53,47 igual a el módulo de A menos 400 por 0,64, que es utilizando C en X negativo. O sea, C en X vale menos 0,64. Y ahí obtener el valor de A, que sería en este caso tomar positivo más. Y 282,53. Entonces, esta sí es la respuesta. Entonces, el vector A es un vector que tiene 282,53 multiplicado por 1, 0, 0. O sea, el módulo ya sabemos cuánto vale. El vector C, en este caso, ya sabemos cuánto es su módulo, que es 400, y el vector direccional es menos 0,64, 0,45, 0,625. Y esas serían las respuestas que estarían faltando. El módulo, ya conocemos, dirección y sentido del vector C, que en este caso se obtiene con el vector direccional. ¿Se entiende? Pero sí, se tiene que aplicar el doble signo porque en este caso la condición es que el sentido del vector A ya tiene una dirección, o sea, ya tiene un sentido establecido y no podemos cambiar. En cambio en C sí podemos ir modificando de tal manera encontrar el más óptimo.